En esta clase vamos a conversar durante 90 minutos sobre el problema de la inseguridad que padece nuestro país. La padece prácticamente en todo el territorio nacional y especialmente en algunas regiones, municipios y asentamientos urbanos, así como del papel que en este esfuerzo juegan los policías, los mandos policiales y los mandos civiles. Aquí sostendremos que a pesar de la gravedad del problema, este tiene solución. No una solución simple, pero sí viable, en un proceso de etapas sucesivas que vaya incorporando en la tarea a factores clave, comenzando con la voluntad política de autoridades locales, instituciones policiales reformadas y una creciente participación de la población, alineados en la estrategia de construir una sólida alianza entre autoridades y ciudadanos para aislar, debilitar y reducir en buena medida la capacidad operativa de los criminales, especialmente de las bandas del llamado crimen organizado. Dimensionemos el problema. Es del conocimiento general que nuestro país vive una profunda crisis de inseguridad y de violencia prácticamente desde el inicio del presente siglo. Esta violencia está impulsada por el crecimiento y expansión territorial de las actividades del crimen organizado. Del trasiego de las drogas pasaron a su comercialización en México, al robo de vehículos, el secuestro, la extorsión y el cobro de piso. Es la violencia homicida el indicador más claro del deterioro de la seguridad en el país. La tasa de 29 eventos por cada 100,000 habitantes alcanzada, según datos del INEGI para el 2020, es la más alta desde que se mide su incidencia, apenas mejorada un punto durante 2021. Datos muy distantes de la tasa de 8.6 que nuestro país tenía en 2006. La lógica de las empresas criminales, como la lógica de toda empresa orientada al lucro, obliga a la expansión de sus mercados y a garantizar el control y defensa de sus territorios frente a la competencia. En el caso del crimen organizado, como no pueden reclamarlo en los juzgados y de acuerdo con la ley, sus reclamos los hacen en la calle, en los territorios y con armas de fuego. Esa es una diferencia muy importante. Las bandas criminales solamente tienen las armas de fuego y el dinero para comprar impunidad, seduciendo o intimidando a funcionarios y a ciudadanos. A veces se pregunta qué porcentaje del territorio nacional está en manos del crimen organizado. Si es del 35%, como sostienen funcionarios del gobierno norteamericano, o mucho menos, como sostienen las autoridades mexicanas. Este debate no es sustancial, pues esta expansión criminal prácticamente está en todo el territorio nacional. Más que las tiendas de conveniencia como los Oxxos, que se han multiplicado en múltiples puntos en el territorio, los puntos de venta de droga igualmente se han extendido. Y por la vía de las extorsiones, desde cualquier penal se hacen llamadas a cualquier ciudadano en todo nuestro país. En ese sentido, podemos decir que la amenaza, el riesgo y la actividad criminal nos envuelve a todos. La impunidad conquistada por los delincuentes grandes ha deslegitimado en buena medida a las autoridades y atemorizado a amplios segmentos de la población. Al mismo tiempo, ha dejado abiertos los espacios para que se beneficien de la situación los delincuentes medianos y pequeños. El resultado es abrumador. Otro factor es el atraso en el desarrollo y consolidación de cuerpos policiales efectivos, como instrumentos de las autoridades al cuidado de la vida, la integridad, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos. Hay 650 municipios que no tienen policía municipal propia y el resto de los 2,457 municipios que sí la tienen un limitado estado de fuerza, alejado del promedio de 3 policías por cada 1,000 habitantes recomendado por las instancias internacionales. Lo peor es que en muchos casos se trata de agrupamientos alejados del interés público,
de servir a los ciudadanos, utilizados más bien como fuerza privada a disposición de grupos políticos o delincuenciales. Y en esos casos, el estado de fuerza no sirve para proteger a la ciudadanía, sino al contrario, para victimizarla. El ejemplo más claro lo podemos observar en el lamentable papel de las policías municipales de Iguala, Cocula y anexas en el estado de Guerrero, uno reprimiendo a los jóvenes para defender un evento de la presidenta del DIF municipal y otros secuestrándolos para entregarlos al grupo delictivo al que servían para asesinarlos. El llamado modelo tradicional de seguridad pública está rebasado por la delincuencia. Su dependencia de los intereses de la administración en turno y de las hermandades que se generan al interior los convierten en negocios con poca o nula efectividad para combatir la inseguridad y servir a la población. Desde que se inventaron las policías modernas a principios del siglo XIX, comenzando con la Policía Metropolitana de Londres, guiada por el diario de Robert Peel, se estableció su esencia ciudadana. Los policías son ciudadanos al servicio de los ciudadanos. Su labor es proteger, persuadir y, en caso necesario, detener, pero todo en el marco de la ley, garantizando la vida y la integridad de los detenidos. Ese es el tipo de policía que necesitamos en México. En esa dirección hay que reformar a nuestras corporaciones policiales. En México, ese tránsito a la seguridad ciudadana es indispensable. Sí, sin embargo, hasta la fecha no ha recibido el impulso necesario para realizarse de parte de las autoridades del gobierno federal. Al contrario, en las 3 administraciones, desde que se agravó la crisis de inseguridad, ellas han impulsado estrategias que no han resuelto el problema, que han permitido su agravamiento. Veamos cuáles han sido las soluciones fallidas. El primer intento arrancó en 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, en el marco de su ascenso al gobierno con un escaso grado de legitimidad política por el pequeño margen de su victoria, apenas un medio punto porcentual. Tratándose de una guerra, por supuesto que fueron las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, las que la encabezaron con el efecto inmediato de enfrentamientos con resultados cruentos y la dispersión de los cárteles combatidos, llegando algunos, como la llamada familia michoacana, a instalarse en los linderos de la Ciudad de México, del lado de la zona metropolitana del Estado de México. La tasa de homicidios violentos subió como nunca, de 8.6 eventos por cada 100,000 habitantes en 2006, se elevó a 23.9 en 2009, para luego reducirse un punto apenas durante los 2 últimos años del sexenio y quedar en 22.2 en 2012. Medido en tasa, el incremento durante el sexenio fue de 175%. A favor de la estrategia, el expresidente y sus ayudantes argumentan que los efectos fueron retardados y que se comenzaron a mostrarse no en el sexenio de Calderón, sino en los 2 primeros años del siguiente sexenio, el de Peña Nieto. Esta es una hipótesis, pero finalmente el curso general de los eventos hacen poco relevante ese posible beneficio de la estrategia de Calderón. Como estrategia secundaria, Felipe Calderón fortaleció el estado de fuerza de la Policía Federal y promovió en el Congreso el establecimiento del subsidio para la seguridad municipal, el llamado Subsemún, operado por primera vez directamente con los principales municipios del país y las delegaciones del entonces Distrito Federal. Igualmente estableció el examen de control de confianza para el personal operativo de todas las corporaciones del país. La estrategia integrada planteaba la necesidad de transformar la Policía Federal en una especie de policía nacional encargada de la seguridad en todo el país. Y tarde o temprano, en esta visión, las policías municipales y las estatales vendrían a ser irrelevantes. Esta parte de la estrategia se quedó solamente como idea,
porque en el Congreso el presidente y su secretario de Seguridad no encontraron el respaldo necesario. La segunda estrategia fallida fue la política de mando único de Enrique Peña Nieto, que sin cambiar el artículo 115 de la Constitución, que establece la autonomía municipal, incluido el mando de la fuerza pública local, pretendió subordinar a las policías municipales bajo el mando de las policías estatales e incluso desaparecerlas, apropiándose de sus recursos humanos y materiales. Por supuesto, también intentaron hacer el cambio constitucional que privaría a los municipios de su autonomía en materia de seguridad. Sin embargo, tampoco el presidente encontró el respaldo necesario para hacer ese cambio. Lo operaron en la práctica y los resultados fueron lamentables. En primer lugar, la tasa de homicidios subió después del segundo año y finalmente entregó el país con una tasa de 29 por cada 100,000 habitantes. La experiencia demostró que los municipios que resistieron el mando único mejoraron sus condiciones de seguridad y en cambio la mayoría de los municipios en donde se anuló la operación de las policías municipales, la inseguridad creció. En este caso no solamente expresado en la tasa de homicidios, sino hubo un incremento generalizado de la incidencia delictiva de todo tipo de delitos. La vía que Peña Nieto encontró para operar esta estrategia, entre comillas, pues fue la de los acuerdos en cada uno de los estados entre los gobernadores y los municipios, por supuesto, con los mecanismos de convencimiento un poco intimidatorio con las presidencias municipales, sobre todo por la dependencia de los recursos. La tercera estrategia, pues es la del actual gobierno. El presidente López Obrador ha planteado como política principal de su gobierno la recuperación de la paz mediante políticas de desarrollo social que permitan combatir lo que él llama las causas de la inseguridad, ubicándolas en la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la atención a las poblaciones vulnerables, sobre todo a los jóvenes, bajo el supuesto de que las becas los protegen de la tentación de atender las seducciones del crimen organizado. Independientemente de estas consideraciones teóricas o ideológicas, a nivel operativo, la principal decisión del presidente López Obrador es o ha sido la disolución de la Policía Federal y en su lugar crear una Guardia Nacional con personal casi totalmente de origen militar, con la idea de que esa nueva fuerza, formalmente de carácter civil, pero dirigida por militares, sería más confiable y efectiva para derrotar al crimen y construir la paz. Como sabemos, el presidente ha hecho pública su decisión de hacer de la Guardia Nacional una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional, y lo más seguro que a estas alturas esto ya haya sido una realidad, porque en el Congreso, con distintos mecanismos, tiene la capacidad suficiente para pasar una ley, independientemente de que esta ley sea anticonstitucional. La efectividad de la Guardia y de la política de combatir las causas sociales de la inseguridad no han acreditado su efectividad, por lo menos al corto plazo en que nos encontramos. La tasa de homicidio se estancó arriba de 29 durante los primeros 2 años, tasa heredada del anterior gobierno, y en una tasa de 28 durante el tercer año. Y es difícil pensar que en el presente año y en los 2 que faltan al presente sexenio pueda haber resultados diferentes. Hay algo que mencionar como política secundaria del gobierno del presidente López Obrador, a diferencia de las anteriores administraciones, y es el hecho de que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se ha adoptado un discurso favorable al desarrollo y fortalecimiento de las policías municipales, al grado de diseñar un modelo nacional de policía y justicia cívica con el método de convocar a los mandos políticos y policiales de los municipios que han desarrollado experiencias relativamente exitosas en materia de seguridad para incorporar sus aportaciones al nuevo modelo. Entre otros fueron convocados los municipios de Querétaro, Mérida, Morelia,
Escobedo en Nuevo León, Nezahualcóyotl en el Estado de México y la Ciudad de México. El problema es que, por ser de carácter secundario, esta política no ha recibido el respaldo político y financiero para incentivar su aplicación en todo el país. Al contrario, desde el 2020, el subsidio a la seguridad, antes Subsemún y últimamente Fortaseg, después de haberse reducido paulatinamente su monto año con año, a partir de 2020 fue eliminado del presupuesto nacional. Pero tampoco ha recibido el mínimo estímulo en el discurso presidencial. En la sesión donde el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobó el modelo nacional de Policía y Justicia Cívica, en el Palacio Nacional, el 8 de julio de 2019, con la presencia de los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la silla del presidente de la República, quien además es quien preside el Consejo, estuvo vacía. Una vez aprobado el modelo, el presidente se hizo presente para la aprobación del siguiente acuerdo, que fue el Programa Nacional de Protección Civil. Es decir, en el fondo y en la forma, parece ser que este modelo no es del agrado del presidente o no siente el presidente que deba recibir el estímulo presidencial para realizarse. Este modelo merece una revisión más detenida, porque es valioso, por lo menos en dos aspectos. Porque es fruto del esfuerzo de sistematizar buenas prácticas y porque por lo menos a nivel documental expresa el compromiso del Sistema Nacional de Seguridad Pública, máxima autoridad en la materia, de promover una reforma policial orientada a lo que teóricamente se conoce como seguridad ciudadana, es decir, un servicio público regido por las necesidades, los intereses y las demandas de la población, con formas eficientes de participación ciudadana en las tareas de seguridad y de justicia. En la segunda parte, vamos a revisar los aspectos más importantes del nuevo modelo como parte de la solución del problema y señalaremos algunos aspectos que van más allá del modelo, pero que resultan indispensables para que una reforma policial más profunda sea la que se pueda realizar, para que nos permita disponer de corporaciones más efectivas en la reducción de la violencia y la incidencia delictiva. La tarea es buscar soluciones al problema de la inseguridad desde abajo, porque las soluciones que nos han llegado desde arriba está demostrado que no han funcionado y probablemente las que salgan tampoco van a funcionar en el futuro. El 8 de julio, como se ha dicho, se aprobó por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Este modelo se define como una política pública que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y procuradurías o fiscalías, para prevenir y fortalecer la investigación de los delitos, disminuir la incidencia delictiva e incrementar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública. Si bien este modelo surgió a iniciativa y con trabajo de una institución federal, la materia prima para su integración surgió de policías locales, sobre todo de municipales, y el objetivo estratégico es su fortalecimiento, así como su articulación efectiva con las otras instituciones de seguridad y justicia. Veamos brevemente las principales aportaciones del nuevo modelo. Primero, precisa una distribución de competencias entre corporaciones policiales, preventivas, nacional, estatales y municipales. La Guardia Nacional, en el modelo, es la corporación que se reserva en exclusiva la vigilancia de zonas federales y la atención prioritaria a los eventos relacionados con los delitos federales. Pero además, tiene la facultad de intervenir subsidiariamente cumpliendo tareas de manera concurrente con las policías estatales y municipales en sus respectivos territorios. La policía estatal, por otra parte, debe funcionar como policía de caminos
policía de investigación y análisis, policía de reacción y subsidiariamente como policía de proximidad orientada a la solución de problemas en los municipios donde no existen policías municipales o estas tienen debilidades operativas que les hacen insuficientes para cumplir sus responsabilidades. Por su parte, la policía municipal funcionaría como policía de proximidad orientada a la solución de problemas, lo que implica tareas de vigilancia y patrullaje estratégico, atención a víctimas y recepción de denuncias. La municipal debería funcionar como policía de investigación y análisis y como policía de reacción. Eso en primer lugar. Para hacer posible la proximidad social, se hace indispensable la territorialización del servicio policial municipal mediante un despliegue en sectores y cuadrantes. El sector es la unidad mínima de gobierno policial y el cuadrante es la unidad mínima de patrullaje. En tercer lugar, como policía orientada a la solución de problemas, supera la tradicional respuesta policial a incidentes mediante una respuesta estratégica por medio de análisis de patrones y facilitadores de los eventos, identifica los problemas de seguridad de manera específica y formula soluciones también específicas, mismas que permiten su evaluación en función de los resultados. El patrullaje deja de ser aleatorio y se convierte en estratégico, es decir, orientado a la solución de problemas y a la implementación de soluciones previamente definidas. No son las capacidades de reacción las más importantes, sino las capacidades de análisis e investigación. Se buscan soluciones duraderas, expresadas en una reducción de la victimización, tanto por delitos como por infracciones o incivilidades. La tradicional medición por la incidencia delictiva no deja de ser útil, pero no será ya la más importante, pues apenas corresponde a un 10% de la incidencia real. Es necesario recurrir a la denuncia directa de las víctimas y las mediciones por encuestas tipo ENVIPE y ENSU del INEGI. 4. La proximidad social de las policías, además de la cercanía física, implica sobre todo el trabajo directo con la comunidad a través de las reuniones vecinales y mecanismos que faciliten la intervención de los policías como facilitadores de la convivencia social. La solución de problemas intervecinales o intrafamiliares por vía de la conciliación reduce los niveles de violencia y facilita el trabajo de los oficiales, de las oficialías conciliadoras del municipio, además de evitar que los eventos deriven en conductas delictivas. La interacción entre policías y vecinos, además, es generadora de información útil para la investigación preventiva y judicial de eventos y organizaciones delictivas. En quinto lugar, el modelo recomienda transformar los tradicionales módulos o cuarteles policiales en estaciones de policías, como espacios limpios y ordenados, donde se atienden con eficiencia y dignidad a la población necesitada de auxilio u orientación, lo que implica suprimir la tradicional barandilla y en su lugar instalar un cuerpo de profesionales que además de policías estén integrados por médicos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales con capacidad para encaminar las situaciones a procesos de solución efectiva de los problemas, mismos que en ocasiones obligan no solamente a atender a la víctima, sino también al victimario. Estos equipos facilitan el trabajo de los jueces cívicos instalados en las mismas estaciones. En sexto lugar, las tareas de investigación y análisis son inherentes al quehacer de una policía municipal. Como investigación preventiva es una actividad indispensable para la contención del crimen. Gracias a la labor policial orientada a la solución de problemas delictivos y gracias a la confianza que el modelo genera en los vecinos, la policía puede identificar bandas y las estructuras delictivas
responsables de determinados ilícitos, aún antes de que se inicie un proceso judicial a partir de alguna denuncia formal. Esta proactividad permite la desarticulación de algunas células y el desplazamiento de las bandas a territorios menos riesgosos para ellos. Como investigación judicial, durante mucho tiempo, la Constitución le reservó al Ministerio Público esa facultad, pero el texto constitucional vigente en su artículo 21 es claro. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Es decir, por primera vez se establece que ya no es un monopolio del Ministerio Público la investigación judicial. En cada policía municipal se puede integrar un equipo especializado en investigación criminal, de preferencia integrado por policías con estudios de criminología, y se puede igualmente capacitar al grueso del personal operativo en materia de investigación para potenciar las tareas de recolección y verificación de la información en campo y fortalecer su capacidad de reacción orientada a la operación sobre objetivos precisos. La coordinación adecuada con las fiscalías puede llevar al trabajo conjunto en materia de recepción y documentación de denuncias, la integración en las policías de carpetas de investigación a solicitud del Ministerio Público y por esa vía abatir en un proceso de largo plazo el enorme rezago que en materia de investigación tienen las fiscalías de nuestro país. De igual manera, en el caso de que las carpetas se judicialicen, la colaboración de la Policía Municipal con el Ministerio Público puede prolongarse a lo largo del proceso judicial hasta que concluya en una sentencia condenatoria, con el carácter de coadyuvante del Ministerio Público. En séptimo lugar, la justicia cívica es la forma más avanzada para que la autoridad municipal mejore la calidad de vida de la población, reduciendo las conductas que, sin ser delitos, amenazan y dificultan la convivencia pacífica de los ciudadanos. Las llamadas faltas administrativas o incivilidades, como lo denominan los europeos, constituyen el mayor número de las llamadas y solicitudes de auxilio de la población a la policía municipal. Así, ejemplos son el consumo de alcohol o de enervantes en la calle, el ruido excesivo, las riñas, etc. En el modelo vigente, las oficialías mediadoras, conciliadoras y calificadoras tienden a abordar los problemas como órganos sancionadores, con solamente dos alternativas: la multa o el arresto hasta por 36 horas. En consecuencia, el problema no se resuelve y el infractor muchas veces se ve estimulado a la venganza y por ese camino procesarse como delincuente. A los ojos de las víctimas, les parece una burla que el infractor denunciado y remitido horas después reincida después de haber pagado la multa, pero con más agresividad en su labor de romper el orden y la paz en perjuicio de los vecinos, doblemente afectados. En algunas ocasiones, las personas remitidas no son culpables de las faltas que los policías les imputan, y más que victimarios son víctimas del abuso policial. Generalmente esos abusos pasan inadvertidos a los ojos de los funcionarios y el abuso se corona con la multa o el arresto. Por el contrario, el objetivo de un juzgado cívico es resolver efectivamente problemas de convivencia e incluso la incidencia de abusos policiales. La justicia cívica funciona de manera similar a un juzgado penal de control, con audiencias públicas videograbadas, orales y adversariales, donde el juez o la jueza escuchan las versiones y los argumentos, por un lado de la víctima y por el otro del policía remitente, y desde luego también de la persona remitida. Previamente, víctima y victimario son objeto de una valoración
tanto física como psicológica, pues la determinación del juez tiene que estar orientada a la corrección de los factores sociales que impulsan al infractor y las posibles condiciones que hacen victimizable al denunciante. Como además de las llamadas faltas administrativas, también se juzgan las infracciones de tránsito cuando el presunto infractor reclama la improcedencia de la infracción. El agente de tránsito tiene que ser igualmente valorado. La conducta del agente de tránsito puede ser sancionada en contra por parte del juez cívico y a favor de la persona infraccionada. Siguen vigentes las sanciones económicas y los arrestos, pero no son las únicas ni las principales. La sanción más recomendada es el trabajo en beneficio de la comunidad y el compromiso de someterse a terapias que contribuyan a la restauración de su personalidad. Pueden reorientar su vida hacia la convivencia pacífica y encuentren vías para su desarrollo personal y profesional. Está probado que donde ya funciona este sistema, como en Escobedo, Nuevo León, o en Morelia, Michoacán, cada vez son más los casos de personas que superan el alcoholismo y otras prácticas antisociales, y en lugar de avanzar hacia conductas más lesivas e incluso delictivas, se transforman en ciudadanos respetuosos de la ley, trabajadores e incluso promotores del apoyo a quienes todavía no se liberan de sus malos hábitos. En octavo lugar, el respaldo financiero. El modelo requiere permanencia y sostenibilidad en el tiempo, lo cual quiere decir, por un lado, voluntad política y por el otro, respaldo material para el sostenimiento de sus operaciones. Este es el punto más débil del modelo, la rigidez del pacto fiscal, que en términos generales deja a la Federación el 80% de la recaudación por la Hacienda Federal en el territorio municipal, aproximadamente un 15% como participación federal a la tesorería de los estados y entre un 4 y un 5% al municipio. Es muy poco lo que los ayuntamientos pueden hacer por sus corporaciones policiales y por lo tanto es muy poco el recurso disponible para establecer la justicia cívica en los términos en que ha sido concebida y que permite que funcione de manera óptima. El modelo recomienda dedicar un 50% del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, Fortamun, a fin de homologar las remuneraciones del personal policial. También recomienda dedicar a la seguridad cierto porcentaje de los ingresos municipales por el impuesto predial, etc. En este terreno, ya fuera del modelo, a la vista solo hay dos soluciones posibles: la voluntad política del gobierno federal de financiar la instauración del modelo a nivel nacional, sea mediante una redefinición del pacto fiscal o bien reviviendo el subsidio para el fortalecimiento de la seguridad, Fortaseg ante Subsemún, con una cobertura muchísimo mayor a la alcanzada anteriormente. La segunda opción es seguir el camino de las ciudades, donde el empresariado y organizaciones de la sociedad civil han decidido operar como observatorios o consejos para la evaluación externa y el apoyo financiero a los trabajos de las corporaciones de seguridad municipales, como es el caso de la zona metropolitana de Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez. Por supuesto, las opciones son compatibles y lo mejor sería que se dieran ambas. Mientras tanto, el modelo nacional de su seguridad y justicia cívica en términos prácticos todavía es una esperanza, pero no una realidad. Ahora bien, lo que sí puede suceder es que en los municipios y las entidades federativas el modelo se ha adoptado como guía para reformar sus corporaciones policiales en la medida de su disponibilidad económica. 5 condiciones incentivan este esfuerzo. La primera, el documento tiene validez jurídica por ser fruto de un acuerdo de la máxima autoridad nacional en materia de seguridad, es decir, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La segunda, el modelo tiene formulaciones útiles probadas en la práctica
para fortalecer la organización y eficientar las operaciones de las corporaciones policiales, para reducir las violencias y la incidencia delictiva, para estrechar las relaciones entre policías y ciudadanos y, por lo mismo, promover una convivencia más pacífica y solidaria en las comunidades. La tercera, el modelo favorece la homologación de las estructuras y las funciones de las policías a nivel nacional sobre la base de una plataforma común, al mismo tiempo que permite su enriquecimiento mediante iniciativas de cada entidad en respuestas a eventos y situaciones particulares. La cuarta, es previsible que una reforma generalizada de las policías estatales y municipales permitirá cerrar la pinza junto a la institución policial federal o nacional para combatir y reducir las capacidades de las organizaciones criminales. La quinta, es igualmente previsible que la nueva situación permitirá abordar con posibilidades de éxito el problema hasta ahora irresuelto de la incapacidad de las fiscalías para investigar los delitos denunciados y la consecuente multiplicación de la impunidad, desarrollando capacidades propias de investigación en cada corporación, en coordinación con el Ministerio Público. En la parte final, veremos cómo es que en un caso concreto, aún antes de la definición del nuevo modelo, algunas de sus orientaciones y otras todavía no incorporadas al mismo permitieron reformar la corporación policial y desarrollar un trabajo relativamente exitoso en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y la valoración positiva de ese trabajo por la mayor parte de la ciudadanía. Nos referimos al caso del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Aquí la idea es la siguiente. Así como Robert Peel, en el caso de la Policía Metropolitana de Londres, logró ensayar un modelo virtuoso que luego se reprodujo a nivel internacional y así se crearon las policías modernas, es posible que nuestro país, al margen de las iniciativas federales, mediante la multiplicación de casos exitosos en los municipios, transformemos de fondo la situación de la inseguridad en el país. Otra vez, no hay que esperar soluciones de arriba, hay que construirlas desde abajo. Veamos la experiencia del municipio de Nezahualcóyotl. La primera pregunta es, ¿qué es Nezahualcóyotl? El municipio es una ciudad construida a partir de un asentamiento humano irregular en un lapso de 7 décadas, a la orilla del lago de Texcoco, en proceso de acelerada desecación. Por disposición del Congreso del Estado de México, adquirió el estatus de municipio hace ya 59 años, con un territorio de casi 64 kilómetros cuadrados, mayoritariamente tomada del histórico municipio de Chimalhuacán. Durante mucho tiempo tuvo el carácter de ciudad perdida, sin servicios públicos, escenario de todo tipo de violencia, incluida la violencia policial. Fue un magno albergue para los grupos de trabajadores migrantes expulsados del mundo rural y atraídos por el intenso proceso de urbanización e industrialización, cuyo centro principal fue la Ciudad de México. Proceso auspiciado por la política de sustitución de importaciones que produjo la etapa de mayor crecimiento económico del país, dando lugar al llamado Milagro Mexicano. En esa, la lucha contra la adversidad templó el carácter de hombres, mujeres, niños y jóvenes de aquellos tiempos. Al tiempo que las mujeres se organizaban para conquistar electrificación, escuelas, centros de salud, etc., una numerosa variedad de protagonistas acudieron a observar, estudiar, contribuir o aprovechar lo que se cocinaba en Nezahualcóyotl. Fraccionadores, políticos, académicos, jesuitas, guerrilleros y también delincuentes, particularmente secuestradores y narcotraficantes. Todos ellos pusieron su sello en el municipio.
Hacia el exterior se proyectó una imagen muy negativa de Nezahualcóyotl como el lugar más feo, peligroso y violento de la zona metropolitana. Neza no llegó a consolidarse como ciudad perdida. Todo lo contrario. Hoy es una ciudad moderna, con más de 1 millón de habitantes, con fuerte dinamismo económico, basado en el comercio, los servicios y la pequeña y mediana industria casera, con más de 50,000 unidades económicas. Es de los pocos municipios que incluso en medio de la pandemia incrementó su PIB en un 3%. En materia de educación, conectividad y seguridad, tiene indicadores muy parecidos a los de la Ciudad de México. ¿Por qué se dice que el modelo de seguridad de Nezahualcóyotl es un modelo que funciona? Hay indicadores que lo demuestran. La experiencia que hoy denominamos de seguridad ciudadana, basada en la proximidad social, lleva ya más de 15 años en 2 periodos. El primero de 6 años, entre 2003 y 2009, y el segundo de 2013 hasta la fecha. El intermedio de 3 años, 4 meses, entre 2009 y 2012, corresponde a un gobierno de diferente signo político que buscó demostrar que el modelo tradicional de seguridad era mejor y resultó todo lo contrario. Con los peores índices delictivos y la valoración más negativa de la población en la historia del municipio, al grado que en las siguientes elecciones, las de 2012, perdieron el gobierno y no han podido recuperarse hasta la fecha. Todos sabemos que en general la mayoría de los delitos no se denuncian al Ministerio Público, apenas un 10% según la ENVIPE del INEGI. Sin embargo, hay 2 delitos graves que prácticamente siempre se dan a conocer: los homicidios dolosos, que no requieren denuncia formal porque se persiguen de oficio, y los robos de vehículo, que deben ser denunciados porque es un requisito para poder cobrar la indemnización si están asegurados, o bien para no ser corresponsables de los delitos que se cometan con el auto robado en caso de no denunciar, esté o no esté asegurado. Al seleccionar la fuente de los datos, hay que distinguir entre las más y las menos confiables. Por experiencia, adoptamos la información del INEGI para medir la evolución de los homicidios violentos o dolosos y la información de la Asociación Nacional de Instituciones de Seguros, AMIS, a través de su Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA, para el robo de vehículos. Como se aprecia en las gráficas, durante el primer periodo de aplicación de nuestro modelo, el robo de vehículos asegurados se redujo un 38%, mismo que subió un 133% en los 3 años con el modelo tradicional. Y al regresar nuestro modelo en 2013, otra vez se produjo una reducción mucho más significativa que la primera, de 9.8 vehículos robados diariamente en 2012. En 2021, el promedio bajó a 1.6, es decir, un 84%. Lo mismo se aprecia en las tendencias en el homicidio, medida por tasas, es decir, por el número de eventos por cada 100,000 habitantes. En el primer periodo de nuestro modelo se redujo un 8%. En el periodo siguiente, sin el modelo de proximidad social, la tasa aumentó un 81%. Y al restaurarse el modelo en 2013, la tasa pasó de 22 a 10 en 2020, es decir, una reducción del 54%. Es importante advertir que el homicidio en Neza siguió una tendencia paralela a la nacional hasta el año de 2013. Pero a partir de ese momento, la nacional se siguió elevando y la municipal, con altas y bajas, tomó el sentido contrario, llegando a la mencionada tasa de 10 en 2020. Otro dato relevante es el mejoramiento de la calificación que la población le da a su policía en materia de efectividad y confianza, al grado que en las últimas encuestas la policía de Neza aparece mejor evaluada
que todas las demarcaciones encuestadas, incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 8 municipios del Estado de México. El mejoramiento en la percepción de inseguridad en el municipio todavía no es significativa, como sí lo ha sido en algunas alcaldías de la Ciudad de México, como por ejemplo Benito Juárez y Coajimalpa. Pero eso se debe sobre todo a condiciones muy particulares que van más allá de la acción de la Policía Municipal. Para darle operatividad a los resultados de estas encuestas, recomendamos replicarlas a nivel municipal para estar en condiciones de localizar las diferencias a nivel de colonias, sectores y cuadrantes, para así localizar causas y responsabilidades, de manera que puedan hacerse correcciones con objetividad y eficacia. ¿Cómo se trabajó en Nezahualcóyotl para alcanzar estos resultados? ¿Qué recomendaciones pueden ser útiles para el trabajo de seguridad en otros municipios? Examinemos 14 de los más importantes problemas que el trabajo de reformar las policías nos plantea y la forma más adecuada para resolverlos. Primer problema, contar con la voluntad política del alcalde. Una reforma policial en un municipio para transitar del modelo de seguridad pública tradicional al de seguridad ciudadana con proximidad social depende mucho de la voluntad del alcalde o la alcaldesa. Para empezar, la autoridad debe renunciar a la tradición de nombrar como director o secretario a un amigo, un camarada de partido o a un familiar precisamente por esa relación. Por el contrario, debe buscar un perfil profesional que incluya entre sus cualidades la disposición y la voluntad de cambiar radicalmente a la corporación policial, a los policías y, por supuesto, a su manera de operar y de relacionarse con la población. El alcalde y su encargado de seguridad deben compartir la visión inicial de la tarea y establecer un compromiso de apoyo mutuo para realizarla. El jefe policial debe poner talento, laboriosidad, honradez y firmeza ante todo tipo de amenazas, retos y riesgos. El alcalde debe otorgar toda la confianza a su encargado de seguridad. Necesita romper la tradición política mexicana de otorgar el nombramiento al principal y cercarlo con colaboradores que tienen fidelidades diversas. Ese personal no necesariamente está definido por su origen. Puede ser de origen policial, militar, administrativo o académico. Lo determinante es su disposición a conducir un proceso serio de transformación orientado por algunos principios básicos. He aquí estos. 1. La seguridad es un servicio, no un negocio. 2. Para transformar es necesario medir todo, a todos y todo el tiempo. 3. La profesión policial es tan digna como la del médico o el maestro. 4. En una corporación policial, la vocación policial coexiste con la delincuencia policial. Es necesario estimular una y combatir a la otra. 5. La proximidad social es necesaria porque la seguridad se construye trabajando juntos ciudadanos y autoridades. 6. La proximidad social requiere el despliegue territorializado de la fuerza policial y el desarrollo de capacidades de empatía en los policías. 7. La seguridad es integral. Protege a las personas contra todo tipo de riesgos, del crimen, de la convivencia social, de la salud, de la vida urbana y de la naturaleza. El segundo problema es cómo rescatar una corporación corrupta. Una vez recibido el nombramiento y la confianza del alcalde para ejercerlo, el siguiente problema es averiguar quién o quiénes ejercen el mando real en la corporación para recuperarlo.
Muchos directores y secretarios de corporaciones toleran la existencia de mandos fácticos para no tener problemas y dejan hacer y pasar hasta que los resultados hacen necesaria su remoción. Este fenómeno es más frecuente de lo que pensamos, y ahí radica una de las causas que facilitan la persistencia y el crecimiento de la criminalidad. Recuperar una corporación corrompida equivale a desactivar una bomba de tiempo. Si se precipita el esfuerzo, puede estallar, y el que lo intenta generalmente queda fuera de la corporación. A veces, mediante acciones violentas, si se deja pasar el tiempo. La bomba tarde o temprano también estalla con el mismo resultado. En el caso de Nezahualcóyotl, la tarea tomó un año antes de sustituir a los mandos de la vieja estructura en todos los rincones de la corporación. Los pasos fueron los siguientes. Primero, un decálogo que estableció las nuevas reglas para el trabajo, leído ante toda la tropa por el director en presencia del presidente municipal, con opciones para que cada quien escogiera las suyas. Para el buen servicio, en el marco de la ley, seguridad en el empleo, mejoramiento salarial, recompensas económicas, ascensos y posiciones de mando según desempeño. Las prácticas corruptas o abusivas, por el contrario, tenían como opción la separación legal del servicio o procedimientos penales. En tercer lugar, quedaba la puerta abierta para quienes optaran por salir voluntariamente del servicio con la indemnización legal correspondiente. El segundo paso fue sujetar a los 15 jefes del sector a la regla de rendir cuentas todos los días a las 8 de la mañana, respondiendo a las preguntas de cómo le fue a la población durante las últimas 24 horas con la delincuencia, de cómo le fue a la delincuencia con la policía y si hubo indisciplinas, abusos o delitos cometidos por los policías. Para medir la incidencia delictiva diaria se optó por utilizar como indicador maestro el delito de robo de vehículos por ser el más frecuente y prácticamente siempre denunciado. Para obtener la información fue necesario colocar en cada una de las 3 agencias del Ministerio Público un policía por turno para entrevistar a las víctimas cuando llegaban a presentar su denuncia. El tercer paso consistió en que, como a la delincuencia policial no le interesó el decálogo y tampoco sintieron que sus comandantes les quitarían su protección, pues retaron a la dirección cometiendo robos, asaltos y abusos, algunas veces yendo uniformados y en las patrullas de la corporación. Ese reto tuvo que tener una respuesta. La respuesta de las autoridades fue contundente. Se puso a funcionar el parque vehicular que la anterior administración tenía almacenado por falta de personal confiable para utilizarlo, 60 motocicletas, 35 sedanes Suru y un helicóptero para operar. Y para operar el helicóptero y las motos se contrató personal externo previo control de confianza. Para los sedanes se hizo una selección del personal interno que previa investigación presentaban cualidades que los hacían confiables. Con ello se integró un nuevo agrupamiento con el nombre de Policía Metropolitana, destinado a patrullar a lo largo de las colindancias del municipio, con el doble propósito de inhibir la llegada de delincuentes de fuera y de operar como fuerza de reacción y apoyo en eventos del interior del municipio que lo requirieran. Con esta fuerza fueron muchos los policías municipales delincuentes que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Se acreditó, pues, que el decálogo funcionaba. El cuarto paso consistió en buscar la coordinación interinstitucional en distintas áreas de la Subprocuraduría Regional de Justicia para operar juntos contra los delincuentes policiales de la municipal. Hubo eco en la Coordinación Regional de Investigaciones. Se contrató como policía municipal uno de sus elementos que sirvió como enlace y en varias ocasiones
el equipo coordinado ejecutó importantes detenciones de los municipales delinquiendo en flagrancia. El quinto paso, se autorizó la convocatoria para contratar 250 nuevos policías cuidadosamente reclutados y educados con una nueva pedagogía policial, que enfatizaba la voluntad de servicio honrado, amable y eficiente a la población y al mismo tiempo la decisión de erradicar la delincuencia policial. El curso duró de abril a agosto. El sexto paso fue la integración de un curso especial para policías y mandos señalados como parte de las estructuras de control que en cada sector tenía el comandante del mismo. El argumento era actualizarlos, pero la intención principal fue desactivarlos y disolver tales estructuras. Algunos desertaron del curso, es decir, se autodepuraron. Otros cambiaron de conducta, pero ya no regresaron a la situación anterior, porque cuando el curso terminó, ya había nuevos comandantes en los sectores. El curso duró de mayo a septiembre en nuestras instalaciones y de octubre a noviembre en instalaciones de la Procuraduría General de la República. El séptimo paso, cuando se habían culminado los preparativos para la sustitución simultánea de los mandos, se programó un curso de 15 días en octubre sobre inteligencia policial dado por un experto del FBI en las instalaciones de la Policía Federal de El Encero en Veracruz. A su regreso, se les informó que tendrían que entregar los sectores y que formarían parte de una nueva área, la de investigación policial. El Cabildo nos negó el nombre con el argumento de que el artículo 21 constitucional señalaba que la investigación de los delitos era facultad exclusiva del Ministerio Público. Por lo tanto, nos vimos obligados a utilizar un eufemismo. El nombre fue Unidad de Estudio y Prevención, UEP. La bomba quedó desarticulada. La delincuencia policial no tenía ya el gobierno de la corporación, pero ello no significaba su desaparición. Faltaba mucho por hacer. Pero lo importante es que el cambio se hizo sin violencia y sin ninguna alteración del orden en la corporación. Vayamos al segundo problema, el problema de cómo cambiar la mentalidad de los policías. La sociedad y los gobiernos han venido imponiendo a los servidores de la seguridad la idea de que su función no es socialmente relevante. La consideran como un mal necesario. Se les exige, pero no se les aprecia. Al interior de las corporaciones domina la idea de que el policía se alquila para cumplir órdenes, por absurdas que éstas sean. La inercia policial domina su mentalidad. Dicen, la policía así es, así ha sido y así seguirá siendo. Contra ese discurso se hace el planteamiento de rebelarse contra esa inmerecida condena social. Que una policía corrupta y abusiva agravia a la sociedad a la que debe servir, es cierto. Que su profesión es vital porque al igual que el médico, pero de otra manera, protege la vida y la integridad de las personas, además de su patrimonio y otros derechos. Que la revalorización de su trabajo no llegará si en los hechos no demostramos esa valía. La propuesta es hacer un esfuerzo personal y corporativo por alcanzar niveles promedios de capacidades y desempeño superiores a los que tiene la comunidad a la que estamos sirviendo. Entre esos niveles necesariamente están la salud, la condición física, la condición psicológica, el nivel de responsabilidad social, la cultura y el nivel académico, y finalmente, lo más importante, el comportamiento ético. Para comenzar, había que escoger uno de esos indicadores, el que fuera más productivo a corto plazo, efectivo sobre todo en el combate a la inercia policial. Pensamos en la lectura de obras literarias como el medio que abría la mentalidad de nuestros policías, sobre todo conociendo historias que les permitieran ver que hay otras formas
mejores de ser policía y de vivir la vida. La prensa internacional, admirada por la iniciativa, la potenció. La simple iniciativa llamó su atención y nos obligaron a darle forma. Sobre esa base se elaboró el programa Literatura Siempre Alerta, bajo la conducción del fallecido escritor Juan Hernández, con la asesoría entusiasta de Paco Ignacio Taibo II, y un equipo de jóvenes experimentados para dirigir talleres de lectura provenientes del programa llamado Lectura de Ametro, que se había practicado en el metro de la Ciudad de México. Se programaron talleres de lectura que después fueron también de escritura para todos los elementos. El ayuntamiento publicó un libro cada 2 meses, mismo que se distribuyó gratuitamente al personal. Se organizaron conferencias con escritores y se celebraron efemérides culturalmente significativas, como los 400 años de la edición del Quijote, novela que comenzó a ser traducida al lenguaje policial. Por esta osadía, la Academia Mexicana de la Lengua le otorgó un reconocimiento al ayuntamiento. Los medios internacionales potenciaron el alcance del programa, como ya se dijo. Vinieron reporteros de varios de los grandes medios, incluidos televisoras, y publicaron artículos y reportajes, entre otros en el Washington Post, el Financial Times de Londres y la revista alemana Der Spiegel. La sensación entre los elementos fue que estaban viviendo algo que no imaginaban como posible. Paralelamente, el trato con la población mejoró por ambos lados y los índices delictivos también mejoraron. Hubo 2 importantes concursos literarios y de cada uno se hizo una publicación denominados Parte de Novedades primero y Parte de Novedades segundo, con los mejores trabajos premiados en las categorías de cuento, relato y poesía. Aquí les damos uno de ellos, profundamente emotivo. Se llama Hijo, soy policía. Dice así: que tu rostro no decaiga, que tu frente siempre en alto esté, que tu forma de ser sea la de aquel padre que sueña algo mejor para ti. ¿Por qué lucha? ¿Por qué aguanta insultos y reproches de la sociedad que le grita y ofende? Que por no estudiar es policía. Porque no se dan cuenta que es profesión por gusto, por amor a la placa, por honor a la familia de la cual soy descendiente, de policías y militares. Porque mi padre es policía y mi abuelo es militar. Que en ese kinder, primaria y secundaria, no te dé pena decir mi padre es policía. Y que en preparatoria y universidad no te dé vergüenza presentarme con tus amigos. Porque la gente no se da cuenta que me agobia el calor que quema mi cuerpo por todo ese chaleco antibala, esa funda y ese revólver que a veces son tan pesados como la responsabilidad de salvaguardar los bienes de las personas. Que estas lágrimas que derramo al escribir esto sirvan de algo para ti. Que tu padre es policía para ti, hijo. Tu padre, el policía. Después de 5 años del programa, en buena medida cambió la mentalidad de los policías de Nezahualcóyotl. El siguiente problema es cómo dignificar y profesionalizar el trabajo policial. El servicio de la seguridad, como el servicio médico, requiere disciplina, estudio, preparación, experiencia y un desempeño normado, susceptible de ser evaluado y, en su caso, mejorado y reconocido. Ante la ausencia de una carrera policial universitaria, tuvimos que inventar una norma profesional que estimulara el esfuerzo personal de cada elemento para superarse a sí mismo,
y sobre esa base aspirar a los estímulos y las recompensas anunciadas por el gobierno municipal. Como técnicas indispensables de la función policial, nuestra norma reprodujo las exigidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, conocidas como las 7 habilidades policiales: acondicionamiento físico, defensa personal, manejo de PR-24, radiocomunicación, detención y conducción de personas, armamento y tiro, así como conducción de vehículos policiales. A esas especialidades, nuestra norma le agregó 4 muy importantes que consideramos son habilidades policiales indispensables. Desde luego, la literatura siempre alerta. Dejó de ser un programa especial y ahora es una asignatura que todo aspirante a policía y todo policía debe cursar. La investigación policial, la mediación para la solución pacífica de conflictos y la proximidad social. Para sustentar las especialidades de la función policial, se requiere construir y fortalecer 4 capacidades básicas: la salud, medida con los indicadores señalados por la relación, entre otros, la relación peso-estatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, niveles de glucosa en sangre, antígeno prostático en hombres y su equivalente en mujeres. La condición física, también con indicadores básicos como niveles de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y equilibrio. La condición psicológica, para medir esencialmente el nivel de control de las emociones en general y en situaciones de riesgo. La responsabilidad social, para medir el grado de efectividad con la que cumple el elemento sus diferentes roles en el trabajo y en la sociedad, como policía, respondiendo a las demandas de servicio de un particular, como compañero de trabajo, como padre y como esposo, como ciudadano y como vecino. La condición educativa y cultural, medida por su esfuerzo para estudiar una profesión universitaria afín a la seguridad, como el derecho o la criminología, así como capacidades para usar la computación como herramienta de captura, análisis y sistematización de datos y textos necesarios para su trabajo. Finalmente, la norma desemboca en el punto principal. Todas estas capacidades son para que elementos y mandos tengan un comportamiento ético, es decir, realicen acciones de auxilio o servicio bien ejecutadas, necesitadas o demandadas por una o varias personas. Igualmente, el comportamiento ético incluye el ejercicio del mando sobre elementos con resultados tangibles en el área, territorio o turno bajo su responsabilidad. Para no complicar las explicaciones, quedémonos con la definición de comportamiento ético. Como definición de comportamiento ético, los principios señalados por el artículo 21 constitucional para regir la actuación de las instituciones de seguridad pública. Esto es, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Traducidos los indicadores al lenguaje de puntos, la Comisión de Estímulos y Recompensas puede presentar un proyecto semestral de evaluación del desempeño de cada policía y cada mando, y desde luego así se ha venido haciendo desde 2004. Desde entonces se han entregado 5 millones de pesos semestralmente a los elementos según su desempeño. En los concursos de ascenso, los puntajes de la norma son decisivos, lo mismo a la hora de cubrir alguna vacante en las posiciones de mando. Se ha incrementado el nivel de escolaridad. Desde 2013, tener el bachillerato es indispensable para solicitar el ingreso o la permanencia en la corporación. La mayoría del personal antiguo lo tiene. Tenemos un 15% con licenciatura y un porcentaje mayor que están en proceso de cursarla. Definitivamente, la inercia policial ya no reina en la Policía Municipal de Nezahualcóyotl. El siguiente problema
es el combate a la delincuencia policial. La reducción efectiva de los delitos y los eventos violentos es indispensable para mejorar la seguridad en la comunidad. Parte significativa de la incidencia se registra mediante las denuncias y las intervenciones de la policía, pero buena parte queda en registros sin registro o solamente se rastrea en encuestas de victimización, como el ENVIPE del INEGI, que en promedio arroja un 90% de eventos no denunciados. Pero la información estadística generalmente conocida tiempo después de los eventos es poco útil para la operatividad. Por eso optamos por seleccionar los dos indicadores maestros, robo de vehículo y homicidios dolosos. La experiencia nos demostró que hacer vigilancia tratando de evitar o reaccionar contra el robo de vehículos generaba tal nivel de presencia y de atención por parte de los policías que también evitaba robos a transeúnte, a casa habitación y a comercio, entre otros. La experiencia demostró también que el principal generador y facilitador de esos delitos es la delincuencia policial, la que había en la policía municipal y la existente en otras corporaciones, como la Policía Estatal, la Policía de Investigación dependiente de la ahora Fiscalía Estatal, e incluso en ocasiones pudimos detener a policías federales, tanto preventivos como de investigación. La recuperación plena de una corporación no se alcanza solamente desalojando de sus posiciones a los mandos corruptos o tolerantes de la corrupción. Tampoco es suficiente cambiar la mentalidad de la mayoría de los elementos y de los mandos. Es necesario depurar sustancialmente la corporación de elementos delictivos. Cada detención relevante de delincuentes uniformados fortalece la convicción de que las cosas están cambiando y para bien. Pero pronto se advirtió la insuficiencia de este combate, porque descubrimos que la delincuencia policial reinaba en todo el ambiente municipal, con la libre actuación de elementos delictivos de las otras instituciones. Dimos entonces la consigna de actuar con toda energía contra ellos. Previas conversaciones con sus bandos, a quienes justificamos anticipadamente los hechos y les planteamos un acuerdo de coordinación que implicaba aceptar como una buena acción la detención de sus elementos delictivos encontrados delinquiendo y en flagrancia. Ante esa coordinación, frente a la coordinación interdelincuencial, planteamos la necesidad de la coordinación interinstitucional. Han sido cientos los eventos y cada vez se presentan raras veces. Solamente conviene destacar los extremos. Una vez detuvimos a los AFIS de la subdelegación de la Procuraduría General de la República en Ecatepec, incluido un agente del Ministerio Público, por andar robando vehículos en la zona norte de Nezahualcóyotl. ¿Se imaginan ustedes el conflicto que se desató? Otra vez fueron detenidos los escoltas del subprocurador regional de Nezahualcóyotl por intervenir violentamente para liberar a dos asaltantes que habían sido detenidos en flagrancia. Cuando la patrulla municipal los llevaba al Ministerio Público, estos elementos le abrieron la puerta a la patrulla y permitieron su liberación. Por supuesto que a pesar de los acuerdos previos, cuando se presentaron los hechos, las relaciones se tensaron y se vivieron momentos difíciles que pusieron en riesgo la libertad de los mandos municipales. Estas experiencias templaron el ánimo de mandos y policías municipales y en lugar de la inhibición que reina en muchas corporaciones, donde priva otra de las máximas de la inercia, la que dice, si quieres llegar a viejo, hazte pen y lo que sigue. O la otra, perro no come perro, y por lo tanto se dice que no hay que luchar contra los otros policías. Los municipales se vieron impulsados a realizar cada vez acciones más audaces, con detenciones de homicidas, extorsionadores, ladrones de casas, etc. La audacia incluyó enfrentamientos a balazos
y en algunos casos nuestros compañeros tuvieron que ser presentados al Ministerio Público como lo manda la ley, hasta que los hechos se esclarecieran y luego fueran puestos en libertad, acreditándose la legítima defensa o alguna otra excluyente legal. Nunca dejamos a ningún compañero que por cumplir su deber estuvo sujeto a un proceso judicial. Todos salieron y es también una forma de fortalecer el temple y la moral de nuestra corporación. El siguiente problema es cómo ganar la confianza de la población. Desde el comienzo de la experiencia, se planteó el objetivo estratégico de superar el divorcio entre población y policías. Los agravios se dieron por ambas partes, pero la parte obligada a romper el círculo vicioso era la policía. El desprecio ciudadano tenía como origen el mal servicio, los abusos y las corruptelas. El argumento de los policías, sobre todo de los de nuevo ingreso, o los experimentados conversos al nuevo trato con la población, ante los reclamos ciudadanos adoptaban la posición defensiva de «yo no fui». Se les corrigió. El nuevo entendimiento basado en la empatía obligaba a comprender el porqué de las reacciones airadas de la población, escucharlas con respeto y responderles con hechos que se trataba de un nuevo tiempo y un mejor servicio. Las medidas fueron avanzando desde lo elemental hasta lo que hoy tenemos: un sólido despliegue por cuadrantes y un sistema de redes vecinales de seguridad en cada una de las cuadras. Veamos los primeros pasos de este proceso. Primero, organizamos una operatividad más eficiente para intervenir con oportunidad en los eventos delictivos y los conflictos que, sin ser delitos, generaban o podían generar violencia. Segundo paso, recuperamos la noche para la operatividad policial, estableciendo 3 turnos de 12 horas de trabajo por 24 de descanso. Con el viejo horario de 24 por 24, los policías trabajaban de día y de noche dormían en los módulos sectoriales. Solamente dejaban a uno de guardia para despertarlos en caso de una emergencia. Cuando llegaban al lugar de los hechos, el robo o el homicidio ya estaba consumado. Cada noche aumentaba la indignación de los ciudadanos. El tercer paso consistió en transformar el puesto de mando en un C4, atento las 24 horas de todos los días a las llamadas de auxilio y a las quejas de los ciudadanos. El cuarto paso, atendimos todas las quejas que directamente llegaban a la comandancia policial y a las oficinas del presidente municipal. Fue un termómetro sobre la actitud de los ciudadanos. Poco a poco fueron disminuyendo las quejas y poco a poco fueron apareciendo reconocimientos por buenos servicios. El quinto paso, establecimos un área de enlace ciudadano para realizar reuniones vecinales en todas las colonias del municipio con la participación de los mandos sectoriales encargados del territorio. Además, dentro de enlace establecimos el servicio de atención a víctimas para atender a quienes fueran objeto de algún delito o de algún tipo de violencia. En el caso de los delitos, nos establecimos para nosotros la obligación de acompañar a la víctima al Ministerio Público para protegerla de la intimidación de parte de los familiares o los abogados del detenido, y no pocas veces del propio agente del Ministerio Público, quien trataba de disuadir la presentación de la denuncia. El sexto paso, para llegar en el menor tiempo posible a todos los ciudadanos, diseñamos una tarjeta de seguridad, tamaño tarjeta de crédito, orientando a los ciudadanos para protegerse del robo de vehículos, con el compromiso de que si nos llamaban antes de 5 minutos después del evento, nuestro helicóptero volaría y por lo menos recuperaríamos su vehículo. Nunca recibimos una queja por no cumplir ese compromiso, y sí muchas manifestaciones de agradecimiento por la recuperación del vehículo. En varios casos también logramos la detención de 1 o más delincuentes. En la tarjeta también se anotó el celular del director para quejarse de alguna mala atención
o comunicar información relevante para la seguridad. La medida funcionó. El director recibió informaciones muy valiosas y prácticamente ninguna llamada frívola o amenazante. El séptimo paso, para garantizar un contacto más cercano con la población, creamos un servicio de policía vecinal. Destinamos 50 patrullas con esa denominación, con la consigna de llevar la seguridad a la puerta de la casa. La policía sectorial en los 14 sectores seguía haciendo su trabajo de vigilancia y reacción tradicional, pero la vecinal dialogaba casa por casa con los vecinos y canalizaba a los mandos sectoriales o a la dirección demandas que normalmente no llegaban antes. Eran frecuentes las quejas por ausencia o las desatenciones de las policías del sector. Cuando en una encuesta se les preguntó a los vecinos cómo evaluaban a la policía municipal en comparación con la estatal, la respuesta mayoritaria fue a nuestro favor. Cuando se les preguntó cuál les parecía la mejor acción de la policía municipal, la respuesta fue la policía vecinal. Lo que fue un ensayo se convirtió en el corazón operativo de la corporación. Aquí se comprobó también cómo interviene la academia y la ciencia para establecer un diálogo constructivo entre ciudadanos y autoridades. La encuesta fue parte de una investigación del Colegio de México dirigida por el doctor Arturo Alvarado. Con la elección de 2009 se cerró el primer ciclo de la experiencia. Durante 40 meses, el nuevo gobierno trató de borrar lo alcanzado. Restauró de manera extrema el modelo de seguridad pública tradicional con todo y su contenido de corrupción, abusos y delincuencia policial. El 1 de enero de 2013, gracias a la elección de 2012, que retiró la confianza de los ciudadanos al partido de los 40 meses, se reiniciaron los trabajos de la seguridad ciudadana, comprobando que mucho de lo alcanzado antes había sobrevivido. Analicemos los nuevos problemas de esta fase, resueltos en esta fase. ¿Cómo montar una estructura para la proximidad social básica? La proximidad social básica consiste en llevar la seguridad a todas las personas, en todas partes y a todas horas. Y para ello se creó en 2013 la Policía Vecinal de Proximidad. La gestión territorial de la seguridad hoy se hace a través de 15 territorios sectoriales dirigidos por un jefe de servicio y 3 jefes de turno. Tienen a su mando directo un escuadrón entre 5 y 10 motopatrullas como fuerza de reacción y de apoyo, y tienen la responsabilidad de coordinar el trabajo de las patrullas vecinales responsables de la seguridad en cada uno de los cuadrantes que integran el territorio sectorial. Los sectores más extensos tienen 8 cuadrantes y el territorio más pequeño, es decir, el sector más pequeño, tiene 4. En total, el territorio municipal cuenta con 100 cuadrantes. Un sector es la unidad mínima de gobierno policial y el cuadrante es la unidad mínima de patrullaje. Los límites territoriales de sectores y cuadrantes se han determinado por un conjunto de factores: las vialidades, el número de habitantes, la densidad económica, los niveles de incidencia delictiva e igualmente la existencia de un módulo o estación policial donde se puede alojar la dirección sectorial, que necesariamente debe tener radiocomunicación, telefonía, depósito de armas, muebles y servicios sanitarios. Cada patrulla vecinal está servida por 3 tripulaciones de 2 elementos, una por cada uno de los 3 turnos. El servicio nocturno tiene el mismo nivel de servicio. La unidad permanece arraigada en su cuadrante y los vecinos la consideran su patrulla. Conocen personalmente a sus policías y pueden evaluar su desempeño en términos de la oportunidad, amabilidad y efectividad con la que atienden sus demandas de servicio. La patrulla cuenta con un celular que pasa de turno en turno, cuyo número es conocido y utilizado por los vecinos del cuadrante. Cuando un vecino se desplaza a otras zonas del municipio,
y necesita el apoyo de una patrulla, puede usar la aplicación Nesa Segura, que funciona en las dos plataformas más importantes y por lo tanto recibir el apoyo de la patrulla vecinal de ese cuadrante. En un territorio pequeño como un cuadrante, en promedio 50 cuadras o más amplio como un sector, en promedio 700 cuadras, viven, trabajan, estudian o transitan todo tipo de personas. Funciona todo tipo de establecimientos, unos legales y otros ilegales. La responsabilidad de los jefes de cuadrante y de sector es llegar a conocer su territorio como la palma de su mano, ubicar zonas de riesgo y puntos favorables para la seguridad, entrar en contacto con personas y con organizaciones cuya participación fortalezca el trabajo de los policías para que en un plazo determinado los niveles de seguridad en el cuadrante o en el sector resulten mejorados. Para la evaluación constante del trabajo policial, se reinició la reunión de mandos de las 8 de la mañana, a la que asisten los 15 jefes sectoriales y los jefes de cuadrantes salientes cuando en su tiempo sucedió un robo de vehículos u otro evento relevante. Tienen que ir para explicar el cómo y el porqué del evento. Lo mismo si protagonizaron una detención o una acción policial muy relevante. Para garantizar que en ningún momento y en ningún lugar la fuerza policial sea superada por acciones violentas o delictivas de mayor alcance a la fuerza regular asignada a los sectores o los cuadrantes, funcionan el Grupo Especial y la Policía Metropolitana, la cual se desplaza en rutas alrededor de las colindancias del municipio, desde donde se puede desplazar al lugar donde se requiere su presencia. Como se ilustra en el mapa de la incidencia, es gracias a la creación de la Policía Vecinal de Proximidad que la incidencia delictiva cayó casi verticalmente a partir del segundo semestre de la administración 2013-2015. El siguiente problema es cómo estructurar el mando para que sea un mando policial efectivo. Es importante definir las cualidades de un mando para que sea propiamente policial y efectivo. Las cualidades, como se dijo antes, no las dan el origen, sino la claridad sobre la función que se le encarga y el compromiso de ejercerlo sin desviaciones. La experiencia y la historia plantean 5 rasgos para el mando policial efectivo. El primer rasgo, tiene que ser un mando real, no virtual. Es decir, una vez nombrado debe ejercerlo, derrotando a quienes lo ejercen fácticamente, es decir, sin nombramiento, las famosas hermandades policiales. Segundo rasgo, tiene que ser policial, no militar. Aunque el mando nombrado sea de origen militar, tiene que comprender que la tarea policial es radicalmente diferente de la militar. Como decía el ilustre jurista liberal Mariano Otero en el siglo XIX, cuando polemizaba con los conservadores partidarios de la militarización de la fuerza pública, los militares son educados para eliminar al contrario. Los policías son educados para proteger la vida de todos, incluso la del delincuente cuando es detenido. En pocas palabras, los militares son educados para la guerra. Los policías son educados para sembrar paz. El tercer rasgo, el mando policial es descentralizado. Un policía o un mando policial no necesita órdenes para intervenir en cualquier evento en donde estén en riesgo la vida, la integridad o el patrimonio de las personas. Primero interviene, después informa. En las corporaciones que actúan dependiendo de órdenes, han sucedido verdaderas tragedias muy lamentables con la pérdida de vidas porque no recibieron órdenes para intervenir o porque recibieron la orden de no intervenir. Recuérdense los eventos de Tlahualilpan y Ayotzinapa. El cuarto rasgo, el mando policial efectivo es colegiado, aunque la responsabilidad final de las decisiones,
corresponde al mando principal de una corporación o de un sector la consulta, el análisis colectivo de un problema y la deliberación sobre las soluciones posibles permite tomar decisiones mejores y más sustentadas. El quinto rasgo, el mando policial efectivo tiene que ser estratégico, no espontáneo. Se dirige con una estrategia y un plan orientado al logro de determinados objetivos en determinados plazos. La misión del mando es transformar realidades, facilitar la existencia de comunidades más seguras, pacíficas y solidarias. Dicho en otras palabras, con estrategia transforma y conduce a la corporación, profundiza la proximidad con la población y juntos garantizan buenos resultados. Analicemos el siguiente problema. Es el problema de cómo se puede avanzar de la proximidad básica a la proximidad avanzada. A partir de 2016, en las siguientes dos administraciones, hasta diciembre de 2021, se profundizó la proximidad social a nivel vecinal, pasando del territorio del cuadrante a la cuadra, es decir, a la calle entre esquina y esquina, con la participación de un grupo de jóvenes que llegó a tener hasta 300 miembros. Los policías vecinales fueron tocando puerta por puerta para invitar a los vecinos a una junta informativa sobre la seguridad en la cuadra. En todas partes, menos en una, los vecinos asistieron y se desarrolló una conversación con el siguiente esquema. 1. La propuesta policial, los invitamos a formar una red entre los vecinos y nosotros, los policías, para juntos hacer más segura la cuadra. 2. ¿Por qué una red y no un comité? Porque para garantizar la unión necesitamos participar como iguales, sin distinción entre mandos y base, como en los comités, además con respeto igual entre los vecinos, sin importar su situación económica, su filiación política o religiosa. 3. Respuesta de los vecinos. Si le entramos, ¿qué hay que hacer? Primero, integrarse en el acta constitutiva de la red, con sus nombres, domicilios, teléfonos y correos si es que los tienen. Segundo, formar un grupo de WhatsApp en el que participan vecinos, los policías del cuadrante, los jefes de turno y el jefe del sector para estar permanentemente en contacto y garantizar atenciones oportunas y bien hechas. Tercero, bajar la aplicación Esa Segura como alternativa para comunicarse con otros niveles de la dirección y cuando anden en otras zonas del municipio, pedir apoyo de las vecinales de allá. Cuarto, contestar la pregunta de qué factores hacen insegura la cuadra o cómo la podemos hacer más segura. Quinto, se jerarquizan los problemas, a veces sencillos de resolver como una luminaria que no enciende y otras más difíciles como el domicilio donde se vende droga. Sexto, se hace un plan para ir resolviendo los problemas y se calendarizan las acciones. Y finalmente, se nombran a uno o varios vecinos que sirvan de enlace, que permitan una comunicación ágil entre los vecinos y la patrulla vecinal para realizar reuniones de evaluación del plan. Con este esquema sencillo, se ha generado un cambio sustancial en la operatividad policial y la participación de la población. El desarrollo de las redes no es homogéneo, pero el enorme avance en algunas de las cuadras marca la ruta para impulsar el de todas. A la fecha tenemos cerca de 11,000 cuadras con redes vecinales. El cuadro adjunto resume los compromisos de los policías y los vecinos. La eficiencia policial ha aumentado notoriamente y no son pocos los episodios donde la clave la aportó algún vecino de la red. El fenómeno de las redes vecinales de seguridad por cuadra, no existe en otras corporaciones y estamos absolutamente seguros que es una medida radicalmente efectiva para realizar lo que se conoce como el triángulo de la seguridad, que es esta alianza entre autoridades y ciudadanos
aislando y debilitando al polo criminal. Y de esa manera invirtiendo la situación actual, donde en muchos territorios es la parte ciudadanía y delincuentes la que se fortalece, debilitando definitivamente a los buenos ciudadanos y deslegitimando a las autoridades. Con una red y con las 11,000 redes que tenemos, iniciamos un proceso muy importante de capacitación para la seguridad para todos los vecinos que participan en las redes. Como se dijo en algún punto, la seguridad tiene que ser integral y los vecinos necesitan capacitarse en conocimientos para protegerse de los riesgos del crimen. Por ejemplo, uno de los delitos más frecuentes es la extorsión telefónica. Y ha sido increíble la labor de los policías vecinales, convenciendo a los vecinos de que una llamada telefónica no es un riesgo real, que frente a esa situación lo que hay que hacer es colgar. Y en algunos casos, algunos vecinos les dan una maltratada y por supuesto los extorsionadores telefónicos cuelgan porque si no pega en un lugar, habrá otro teléfono donde sí pegue. Y entonces la efectividad de la extorsión telefónica ya no es la misma, gracias a la red vecinal y a este conocimiento transmitido por los policías. Pero lo mismo en otros delitos. En materia de la salud, todos sabemos que hay riesgos de la vida que no lo resuelve ni la ambulancia ni el hospital. Si alguien se atraganta, cuando la ambulancia llega es demasiado tarde. Entonces se necesita enseñarles a los vecinos que hay una famosa maniobra, la de Heimlich, que consiste en algo que puede hacer cualquier familiar. Nuestros policías lo saben hacer y se expulsa rápidamente lo que obstruye la respiración. Y entonces se han salvado muchas vidas gracias a este tipo de conocimientos, pero es uno de tantos. Nuestro cuerpo de rescatistas les está enseñando a los compañeros un programa que se llama 6 acciones para salvar una vida, y como esta y otras situaciones pronto la van a poder realizar todos los miembros de la red, ¿no? Pero además de los riesgos del crimen y de la salud están los riesgos de la vida urbana. La vida urbana ha introducido cosas muy importantes, pero también muy peligrosas, como la electricidad, como el gas. Y entonces nuestros bomberos están sistemáticamente en las reuniones vecinales capacitando a los ciudadanos para que prevengan los riesgos de las fugas de gas, para que tengan una cultura que permita saber cosas elementales, pero por ignorarlas muchas veces se pierden vidas, como la distancia que hay que mantenerse frente a los cables que conducen mediana tensión eléctrica, o como la necesidad de nunca encender ni un celular ni una luz en un cuarto, en una casa que huele a gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es un proceso de elevación cívica. Y por supuesto también está también el área de los riesgos de la naturaleza, pero y en ese sentido estamos promoviendo que en cada casa exista un plan de emergencia frente a inundaciones peligrosas, frente a temblores, etc. Y una muy importante que nos parece fundamental para la convivencia son precisamente los riesgos de la convivencia social. Y en las redes, no solo nuestros policías han sido educados en materia de conciliar y de gestionar soluciones pacíficas a conflictos, sino que en la red, los propios miembros de la red se están capacitando para ser agentes de paz que intervengan y muchos de los conflictos vecinales y los conflictos intrafamiliares puedan ser resueltos por este método. Un problema de convivencia social mal llevado puede llevar inicialmente a conflictos de palabra, a conflictos a golpes y finalmente a veces conflictos con armas y por lo tanto con salidas trágicas. En la medida en que se elevan estas capacidades en la población, lo que estamos provocando es una verdadera transformación cívica con efectos sociales. Lo ponemos como esto en visión hacia el futuro, porque la pandemia nos retardó bastante
y ahora se está retomando esa línea que nos permite abrigar mucha confianza en la transformación que esto va a significar. Eso es lo que nosotros denominamos hacia la seguridad humana, transitar de la seguridad ciudadana hacia la seguridad humana. Hacia el futuro tenemos nosotros la instauración plena de la justicia cívica, así como está funcionando en algunos de los municipios ya mencionados antes. Hemos avanzado, tenemos ya construido un centro de justicia cívica, tenemos ya todo lo que significa la instalación, estamos en proceso de capacitar al personal, está funcionando, pero aspiramos a que funcione de manera óptima y a que estos centros de justicia cívica no sea uno solo en el municipio, sino que podamos tener uno en cada una de las 4 zonas del municipio. Por eso no lo planteamos como un hecho, pero sí lo planteamos como una necesidad que está en curso. Y va a ser muy importante y muy diferente la relación de la autoridad con los infractores de tránsito y la relación de las policías con los infractores. Una de las cosas que hemos avanzado en este punto es que nuestros policías han sido facultados para realizar acuerdos de paz. Y entonces, en varios de los conflictos y de las llamadas de auxilio por desórdenes, los policías intervienen con los vecinos para llegar a un acuerdo entre los infractores y los vecinos afectados. Y en ese caso ya no es necesario ir al juzgado cívico. Ahí mismo se arreglan, firman el arreglo y hay una voluntad de las partes de no reincidir en ese tipo de conflictos. En tercer lugar, está el tema del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia. Una de las formas para sustituir la ausencia de subsidios federales mientras dure este tipo de privación, pues es la de acudir a la propia sociedad. Y entonces estamos desarrollando un intenso trabajo de proximidad social, ya no territorializado, donde las personas viven, sino más bien trabajando con poblaciones estratégicas del municipio. Estamos hablando con el mundo de los académicos, el mundo de los empresarios, el mundo de los deportistas, el mundo de los artistas. Con este tipo de sectores de la población estamos configurando un observatorio ciudadano que tenga la función de evaluar desde el exterior la seguridad en el municipio y de esa manera, aparte de evaluar y de opinar, pues también que consigan respaldo, incluso respaldo material, para que la seguridad ciudadana no se pare y siga adelante. Este es un proceso que está en marcha y estamos absolutamente seguros que pronto dará buenos resultados. Y finalmente una reflexión, en cuarto lugar, hacia el futuro. ¿Cuál es la mejor conducta de la seguridad y de los policías y de los mandos frente al tema político? Nosotros pensamos, y así lo hemos practicado en Nezahualcóyotl, que la mejor posición es la de realizar una línea de neutralidad política. Es muy importante que la seguridad, que una corporación policial no se afilie políticamente con ningún partido. Necesariamente, si trabaja bien, va a beneficiar al partido que está gobernando. Pero ese es un resultado, eso no es un objetivo ni es un compromiso explícito. Porque finalmente el mundo de la democracia es así. Los que gobiernan hoy, por decisión de la gente, por decisión mayoritaria de la gente, pueden dejar de gobernar a partir de la próxima elección. Y lo que importa es que gobierne quien gobierne, reconozca con objetividad con qué línea está trabajando su policía y tenga la responsabilidad de respaldar la estrategia que ha funcionado y colaborar para que se mejoren sus resultados, independientemente, insistimos, de cuál sea el partido que gobierne en el futuro. La idea es que en Nezahualcóyotl no se repita la experiencia del 2009, que un nuevo gobierno sin objetividad llegó con la misión de deshacer lo que se había construido. Nosotros pensamos que si este modelo está más arraigado entre la ciudadanía y ha demostrado resultados efectivos, pues independientemente de quién sea ganador en las próximas elecciones, el modelo continúa.
porque además la realidad de las cosas es que arriba y abajo, es decir, en las redes vecinales y en general en el ambiente municipal, en seguridad se necesita la participación de todos independientemente de su filiación política. El bien común que persigue la seguridad beneficia a todo el mundo. Por eso no hay que dividirlo. Hay que fortalecer su unidad estratégica y su unidad operativa. Muchas gracias.